Hay una sensación que muchos hombres no saben cómo poner en palabras y no es rabia, no es odio, no es rechazo a las mujeres, es una confusión real. Confusión porque de momento el mundo cambió sobre lo que significa ser un hombre y nadie nos explicó exactamente o le explicó a los hombres en general qué hacer con eso. Crecimos con una idea clara de lo que era ser un hombre y de momento ese mapa, esas instrucciones de momento dejaron de servir. Ahora ya es diferente. Y tenemos que hoy hablar de esa igualdad de género, como le llaman hoy día, que generan en algunos hombres reacciones extremas. Algunos sienten culpa, otros se sienten amenazados, otros se sienten que se cierran y no quieren hablar con nadie y yo soy como soy y ya, otros te atacan. Pero muy pocos hombres se sientan realmente a hacerse la pregunta de que ¿quién soy yo como hombre en un rol, en un mundo en donde ya ser hombre no viene con unas instrucciones específicas? O sea, y en este episodio yo quiero hablar de esto. En este episodio no lo estoy haciendo como un ataque, no como una defensa tampoco. Simplemente es una conversación que nosotros como hombres tenemos que tener y que ya casi nadie se atreve a tener. Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a este canal. Mi nombre es Orlando Martel y yo soy un hombre en construcción. Bienvenidos nuevamente a Códigos Ocultos Podcast, un espacio donde desciframos lo que significa ser un hombre en pleno siglo XXI, en tiempos modernos. Como verán, ¿verdad? Estoy aquí en la guagua. Es diferente, estoy en un proceso de transición de dónde vivo, cómo estoy trabajando este canal. Así que en lo que estamos aquí hasta grabando sin micrófono. El audio, me disculpan si el audio no se escucha como antes, pero estoy tratando de mejorar algunas cositas y en el proceso de transición no quiero quedarme sin subir ningún tipo de video. Así que continúo con el podcast con lo que tengo. Miren, señores, hoy vamos a hablar de igualdad. Vamos a hablar de lo que es el feminismo, que ya hemos hablado en otros videos. Vamos a hablar de estos cambios sociales, pero sobre todo vamos a hablar de dónde queda el hombre metido en todo esto, ¿ok? El hombre, la idea, ¿verdad? No es que el hombre no debe necesariamente dominarlo todo, pero tampoco debe desaparecer. O sea, el hombre tiene que encontrar el balance saludable en este mundo en el que vivimos. Por eso es que tenemos que hablar. ¿Qué pasa cuando ya estas instrucciones viejas dejaron de funcionar? Durante siglos, ¿verdad? Con nuestros abuelos, el rol del hombre estaba claro. A lo mejor no era justo, a lo mejor no estaba para nada equilibrado, pero estaba claro. Tú nacías como hombre, no sé, en los 1910, 1920 y estaba bien claro qué era lo que había que hacer, qué te tocaba a ti, cuál era tu rol, etc. Tú tenías que ser proveedor, la autoridad venía por default, ¿verdad? Tú eras el que tenías la autoridad, tú eras el protector, tú eras la figura central de la familia. O sea, yo estoy de acuerdo con muchas de esas responsabilidades. Pero lo que podíamos ver es que antes eso no era parte ni de la conversación, eso era así, estuviese bien o no, fuese un psicópata o no. Y pues son responsabilidades que hay que conversar bien en cómo es que se manejan. Y ese rol para nuestros abuelos venía con muchos privilegios, también venía con muchas cargas. Y el problema es que cuando ese rol empezó a desmoronarse, ¿verdad? Cuando empezaron las olas del feminismo, cuando empezaron los cambios de la sociedad, nadie le dijo a los hombres, ok, ahora este es tu nuevo mapa. De hecho, y si lo hicieron fue con cosas extremas, ¿verdad? Deja de ser hombre, ahora tienes que ser más femenino. Y todo el mundo, pues todos los hombres naturalmente quedaron confundidos. Y la idea es que cuando tú le quitas algo a alguien sin ofrecerle otra cosa, pues entonces no estás liberando a nadie, estás desorientándolo, ¿verdad? Porque la idea es, mira, esto ya no sirve, pero ahora tenemos esto otro. Y eso fue lo que
a lo mejor a los hombres ahora que, ¿verdad?, en esta actual edad no necesariamente nos dieron. Y muchos hombres hoy día no saben quiénes son, no saben exactamente cómo hacer sin que los juzguen, y por eso el valor de muchos hombres hoy día está atado al rol de antes. Y no saben exactamente cómo evolucionar, no saben exactamente cómo tenemos que ser mejores. Y ¿qué pasa? Algunos se adaptan, otros... pero la realidad es que la mayoría de la gente se va a los extremos. Hay hombres que se van bien machistas y tú vas a hacer lo que yo te digo y si no te va. Y hay otros hombres que se van bien afeminados, o sea, sometidos y no voy a hacer nada porque va y me juzgan. Y vamos aquí a uno de los puntos principales de que yo quería hablar con ustedes en este podcast. La igualdad no es un ataque, y eso es algo que nosotros como hombres tenemos que como que estar conscientes de esto, que hay algo que se tiene que decir bien claro, y es que la igualdad no es una pérdida de la dignidad masculina. O sea, la igualdad es una, por decirlo así, en palabras de Domingo, como dicen, redistribución de humanidad. Es simplemente, ya yo no voy a tratar a la mujer como que no vale nada. Ahora hay que poner las cosas en perspectiva, y yo no tengo autoridad porque soy hombre. Ahora, si tienes autoridad es porque te la ganaste, no porque te la dieron si tú merecerte nada. O sea, esto sería como que tú naces en una familia de ingenieros y que por virtud de tu nacer, por el mero hecho de tu nacer, ya te den el diploma de ingeniería. Pues que tú no te lo ganaste. ¿Entiendes? Es lo mismo aquí. Eso es lo que está cambiando. Entonces, por alguna razón, muchos hombres ven este cambio como una confusión, como injusto. ¿Y qué pasa? La realidad también es que muchos hombres crecieron con esta identidad de estar por encima de los demás, por encima siempre de las mujeres, como si las mujeres tuviesen menos valor que ellos. Y el empezar a observar esta transición, digo, aquellos que lo piensan, aquellos que no lo piensan y siguen viviendo como están, pues ni modo, no hay break ahí. Pero cuando empiezas a pensar esto, cuando tú tienes una mentalidad de que estabas por encima de la mujer siempre y que ella tenía menos valor que tú, toda esta conversación se siente como una caída. Y cuando tu valor depende de tú ser necesario por obligación, la independencia de la mujer se siente como un rechazo. Y por eso es también, pero ¿cómo lo digo? La igualdad no elimina al hombre. Elimina este tipo de jerarquía injusta. No es que la jerarquía en sí está mal. Elimina la jerarquía injusta, la que no se ganó, la que, o sea, si tú eres un mierda de hombre, eres un mierda de hombre. No hay manera de justificarlo. Así que la pregunta aquí, que yo creo que es la pregunta central en todo este dilema, es si ya tú no eres valioso porque naciste, ¿cómo entonces yo voy a construir ese valor? ¿Cómo entonces yo me gano el respeto de mi familia, de mis amigos, de mi pareja? ¿Cómo yo me gano ese respeto? Si yo quiero ser la cabeza de mi hogar como hombre, ¿cómo yo hago que me respeten como cabeza del hogar? ¿Cómo yo me construyo en un hombre que es capaz de ser la cabeza del hogar? Esa debe ser la pregunta en todo este proceso. Esa es la verdadera crisis que yo siento que no estamos atacando. Es como nos enseñan como nos enseñan en este tipo de situación de resolver problemas. Para tú resolver el problema tienes que reconocer cuál es el problema en primer lugar. Tienes que verbalizar, tienes que escribir o decir exactamente cuál es el problema. Y este es el problema. Esa pregunta que yo acabo de dar. ¿Cómo yo me puedo construir básicamente en un mejor hombre? Así que, antes de llegar ahí, vamos a hablar de los miedos que muchos hombres sienten, pero no hablan. Que yo he hablado de esto en un montón de episodios de este podcast. Hay miedos que los hombres no se atreven a confesar. Y lo sé porque lo vivo. Hay miedo de hombres, hay hombres que sienten miedo a no ser necesarios. Y es real, hay hombres que lamentablemente ven la independencia de las mujeres
y se sienten innecesarios. Y yo pienso que eso es una bastardización de lo que significa ser un hombre, porque ser un hombre no es que alguien dependa de ti ya. Ser un hombre conlleva tantas y tantas cosas que es un miedo irracional. Vamos. Lo otro es, hay miedos, hay hombres que sienten miedo a no ser deseados, ¿verdad? Y ya eso es otra situación aparte. Hay hombres que tienen un miedo a no tener un rol claro. Y ese es el punto de este tipo de podcast, de tener esta conversación, de tener nuestro rol en mente. Hay hombres que tienen miedo a ser vistos como irrelevantes. Hay hombres que tienen miedo a expresarse, a decir lo que piensan y a ser cancelados, como dicen por ahí, o rechazados. Hay hombres que tienen miedo a hablar, vamos, y a ser malinterpretados. Y, mano, en ese sentido, lamentablemente, ya eso es algo que pasa por pues cuando tú hablas, cuando tú te expresas, tú tienes que estar consciente de que siempre va a haber gente que te va a malinterpretar. Siempre va a haber gente que no te va a entender. O sea, el que no te quiere entender, por más bien que tú te expreses, por más bien que tú te expliques, nunca te va a entender. Así que, con eso dicho, los hombres no deben odiar la igualdad. Nosotros los hombres debemos odiar la sensación de no estar claros con nosotros mismos. Y tenemos que, lamentablemente, o para bien o para mal, hacer la paz con que en muchas áreas de nuestra vida nosotros siempre vamos a vivir como que sin saber lo que va a pasar, porque nosotros no somos Dios. Nosotros, ¿sabes? Es ir resolviendo problema por problema, poco a poco, mientras nos van llegando, por decirlo así. Así que también tú como hombre tienes que estar consciente de que porque tú cometas errores, eso no te convierte automáticamente en un villano. Todo el mundo comete errores. Y sí, en cierto modo tú vas a ser el villano en la historia de alguien. Probablemente en la historia de alguna expareja, de algún amigo. Sí, siempre va a haber gente que te va a ver como malo, pero la idea también es que tú mejores, que no tomes eso como que, pues yo soy así y los demás están mal. No. También tenemos que estar conscientes de aceptar nuestros errores cuando los cometemos. Y que siempre tenemos un espacio para aprender. Siempre hay un espacio para mejorar, no importa cuán joven o cuán viejo tú seas. O sea, muchos hombres cogen estos miedos y no los discuten, no los hablan, los reprimen. Y como yo he dicho en otros videos anteriores, cuando tú coges estos miedos, estas preocupaciones, estas ansiedades y las reprimes, no las hablas, tú te conviertes en un hombre bien cínico, ¿cómo se dice? O sea, con una furia por dentro que tarde o temprano va a explotar. Y explota siempre con las peores personas posibles. Con tus hijos, con tus parejas, con tus padres, con todo el mundo. Y después hieres a las personas que más te aman. Así que tenemos que tener este tipo de conversación. La trampa en todo este proceso es que si no tenemos este tipo de conversación y no nos concentramos en qué es lo correcto, que lo correcto ya básicamente identificamos el problema. El problema debe ser hacernos que no nos estamos haciendo la pregunta de no que ya yo no soy necesario como hombre, sino cómo yo puedo convertirme en un hombre que me deseado, en un hombre que de verdad valga la pena estar alrededor de. Y en vez de llegar a esa pregunta, muchos hombres se llevan a los extremos. O sea, hay muchos hombres que se resisten a los cambios, se convierten en mega machistas, y hay otros hombres que se van al otro extremo de que, tacho, piden perdón hasta por existir, te disculpan hasta por existir. Ninguno de esos dos extremos obviamente es saludable. Hay unos hombres que se endurecen y hay otros hombres que lloran por todo. O sea, aquí la igualdad no es que tú llegues a ninguno de los dos extremos.
Aquí la igualdad es que nosotros maduremos como hombres, punto. O sea, aquí la igualdad tampoco es que tú renuncies a tu masculinidad como hombre, a tu ser un hombre fuerte. Simplemente que uses esa fuerza sin dominar. Uses esa fuerza sin manipular a la mujer, sin manipular a alguien. Aquí la igualdad no pide que tú renuncies a tu voz, a tu pensar como hombre. Aquí la igualdad lo que pide es que aprendamos a escuchar. Y mira qué difícil es eso, mi hermano. Con la boca es un mamey, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿sabes? Como muchos que decimos, la comunicación es clave, hay que comunicarse mejor, sí, es que eso falta. Papi, comunicarse bien es bien difícil. O sea, todos los que han tenido pareja o tienen pareja, y si no la has tenido, la tendrás, sabes que comunicarte con alguien es bien difícil, no es tan fácil. Uno empieza a asumir lo que la persona está pensando, o aunque la persona que comunique lo que siente, piensa otras cosas que tus intenciones. Es comunicarse, mi hermano, es bien difícil, vamos a dejarlo ahí. Y eso es algo que hay que reconocer que escuchar a los demás es bien difícil, porque muchas veces nosotros somos tan egoístas, nosotros estamos tan metidos en nuestra propia cabeza, como dicen por ahí, tienes la cabeza tan metido por donde no te da el sol, que no puedes escuchar a los demás. Y tenemos que aprender a escuchar. Yo sé que con la boca es fácil decirlo, pero hay que tratar de ponerlo en práctica. Aquí este concepto de igualdad no nos pide que odiemos a nadie, simplemente que nos conozcamos a nosotros mismos, que conozcamos nuestros propios límites. Es como decía o dice Jordan Peterson, o sea, el punto no es que tú te conviertas en un hombre débil, es que tú te conviertas en un hombre peligroso, pero que tengas control de ti mismo. ¿Ok? Que tengas control de ti mismo para que puedas controlarte a ti, tus fuerzas y tus emociones. Así que finalmente, ¿verdad? Al final de este podcast, de este episodio, ¿cómo podemos resumir qué significa ser un hombre hoy día en este mundo moderno? Cuando el rol antiguo y como las cosas eran antes, a lo mejor ya eso murió. ¿Qué nos queda? Pues más nos queda la responsabilidad. O sea, pero sin imposición, sino como elección. Vamos a poner un ejemplo. Si tú quieres tener este tipo de familia tradicional, en donde tú eres el que trabaja y tu esposa no trabaja, se queda en la casa, tú no puedes obligarla a ella a eso. Cuando tú estés buscando pareja, tú puedes hacer esa pregunta: ¿cómo tú te ves en el futuro? Y si esa persona, esa mujer, dice, yo no quiero ser ese tipo de mujer, pues si ese no es el estilo de vida que tú quieres, pues ok, pues gracias. Y ya no tienes que darle continuidad a esa relación, si eso no es lo que tú quieres. Si, por otro lado, si tú no quieres que tu esposa se quede sin trabajar, tú quieres que ella trabaje, tú le preguntas, ¿cómo tú te ves en el futuro, verdad? Y si ella te dice, pues yo me veo en mi casa cuidando a mis bebés y que mi esposo sea el único que trabaje. Si por el lado contrario tú no quieres eso, pues tú le dices, ok, pues hasta aquí llegó esta relación. Porque, ¿verdad? Tú tienes, y esto aplica para hombres y para mujeres, tú tienes derecho para escoger el estilo de vida y la pareja que tú quieras. Y no hay nada de malo con eso. Cada cual tiene sus propios ideales, sus propios gustos, y para los gustos los colores, como dicen por ahí. O sea, el punto es tener las cosas claras desde un principio. Es fácil decirlo, no es fácil aplicarlo, pero esa es la solución. Que tú no le impongas nada a nadie, que sea una elección. Esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo quiero. Y que ambos estén de acuerdo. Que se hable, ¿verdad? Es difícil, pero es posible. ¿Dónde queda la fuerza del hombre en todo esto? Pues la fuerza del hombre queda en que la fuerza se usa no para controlar, la fuerza se usa para sostener, para proteger a la familia. ¿Dónde queda el liderazgo del hombre? Si, bueno, pues por la elección ya tu liderazgo no es jerárquico, obligado, que por virtud de ser hombre ya es así, no. Ahora es ético, ahora es, ¿estamos de acuerdo que yo soy el líder?
Sí, pues ok. Habrán familias al revés, habrán familias que ahora la conversación es que los dos se ponen de acuerdo que la mujer en la relación es la líder. Pues cada cual. Pero ya no es jerárquico por virtud de nacimiento, ahora hay que tener la conversación. ¿Cómo vamos a correr esto? ¿Qué queda de la masculinidad? Pues un hombre que no le tiene miedo a la vulnerabilidad. Un hombre que está seguro de su propia masculinidad, de su propia hombría, por decirlo así, y que hoy día el hombre no debe competir con la mujer para nada. Es caminar sin tener miedo a que ella camine al lado tuyo. Y en esa oración nada más podemos hacer otro episodio completamente aparte. Pero, aquí es como todo, es construir nuestro valor interno sin necesidad de validación externa, sin necesidad que otros nos estén diciendo cómo debemos sentirnos. El hombre valioso hoy día, y con esto voy terminando, es el hombre que tiene una identidad sin dominar a nadie, que no se le impone a nadie, que no desprecia a nadie, que no es violento, que tiene control de sí mismo. Así que, la idea aquí es que tenemos que aprender a escuchar y tenemos que, hoy más que nunca, tener cuidado con quién, qué amistades tú escoges, qué parejas tú escoges, con quién tú te rodeas, y que no te le impongas a nadie, que tengas conversaciones. Y si tú tienes una conversación que no te gusta, no hay nada de malo con decir eso no me gusta, no hay nada de malo con decir yo no pienso así. Eso es algo que tú tienes que hacer como tú mismo, tu trabajo interno. Nadie lo va a hacer por ti. Tú como hombre, nosotros como hombres tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué valores nosotros queremos para nosotros mismos? ¿Qué valores escogemos? ¿Qué tipo de hombre yo quiero ser? ¿Qué yo hago con mi fuerza? ¿A quién yo le voy a servir, verdad? ¿Qué estilo de vida yo quiero? ¿En qué yo voy a contribuir hacia mi familia o hacia la sociedad? La igualdad en toda esta conversación es que no le quita nada esencial al hombre, simplemente como que lo redirige. Y todo esto es una conversación que exige mucha madurez. Así que no es fácil, podríamos quedarnos hablando 2 horas más de esto, pero lo que quiero es tirar la pullita, ¿verdad? Como dicen por ahí, es tirar, tirar la conversación al aire y que la tengamos. Así que si tú piensas lo mismo, piensas un poco diferente o piensas completamente diferente, déjame saber qué tú piensas en la caja de los comentarios. Si esto te fue un poquito de valor, dale like a este video, suscríbete a este canal. Y nada, como siempre te digo, Dios te bendiga mucho. Nos vemos la próxima.